En medio de tantas voces, ¿Cómo me veo? voz y palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la Sí, parroquia de necesito esto, Medalla hasta me Milagrosa, rasuré. desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Que es parte de la doctrina social de la iglesia. Y entonces ya tú podrías mencionar cuáles son las Somos Voz y encíclicas Palabra. Búscanos en de la nuestra doctrina página web social que ahí viene, www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En este momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990. En medio de tantas voces, escucha la voz de la iglesia. Un espacio donde podremos reflexionar lo que nos dice la iglesia sobre diferentes temas. Todos los martes de 7 a 8 de la noche. La voz de la iglesia. con ustedes en este su programa, La Voz de la Iglesia. Bienvenidos sean como todos los martes. Hoy tenemos un programa súper especial y tenemos un invitado especialísimo, un gran amigo muy querido. Nos acompaña en cabina Juan Bernardo Cárdenas Chepetla. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Rodo? Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Para todos aquellos que escuchan nuestros programas y decimos, bueno, en la parte de la dirección nos ayudan nuestros Juanes, pues Juan Bernardo es parte de la dirección técnica del equipo y hoy propiamente en los controles nos está acompañando Juan Manuel, está allí haciendo los ajustes para que este programa llegue a cada uno de sus corazones. Les agradecemos que estén con nosotros. Hoy Cintia no nos pudo acompañar, pero le mandamos un saludo cariñoso. Y les queremos recordar nuestras redes sociales a través de las cuales nos pueden hacer sentir su presencia y su cercanía y también aportarnos acerca del tema importantísimo que hoy tenemos. Nos pueden sintonizar en www.vozypalabra.org y estamos en Facebook y en YouTube como vozypalabra.org. Para aquellos que nos quieran escribir por medio del WhatsApp, el número es el 735-205-0990, 735-205-0990, y para nuestros amigazos que están fuera de la República Mexicana, el número sería más 521-735-205-0990. Juan, antes de iniciar el programa, me gustaría que nos cuentes un poquito, bueno, quién es Juan Bernardo, en qué apostolados participa en la parroquia, antes de entrar de lleno con nuestro tema. Sí, Rodo, mira, yo estoy en la escuela de San Andrés, Escuela de Evangelización San Andrés. Estamos ahí pues, trabajando un poquito. Ahí nos dedicamos a evangelizar, pero a través de retiros. ¿Sí? Y bueno, pues también estoy trabajando aquí en la cabina de la radio. Son los dos apostolados que tengo, ¿no? Muy bien. Para contarles, cuando yo llegué a México, el grupo que me vio nacer eclesialmente fue Escuela de Evangelización San Andrés y ahí tuve el gusto y el placer de conocer a Juan, una gran persona. Y la verdad que yo admiro mucho su capacidad de síntesis de los temas, y la parte de la formación. Entonces, hoy va a ser un programa, la verdad, bastante agradable en el cual ustedes pueden participar y hoy tenemos un temazo importantísimo. Vamos a hacer un parón con los temas que llevábamos porque estábamos viendo acerca del catecismo de la Iglesia Católica, los sacramentos, ya básicamente abarcamos iniciación cristiana, abarcamos el tema de vida muertos y hoy vamos a hablar de la tercera encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Así es, vamos a hablar de la Fratelli Tutti y pues, algo bien importante, ¿no? Es un tema
que nos va a marcar como sociedad. Más bien, nos está marcando como sociedad y el Papa pues se adentra en estos temas bien importantes, ¿no? Vamos a platicar un poco de ello. Claro, recordamos a San Pablo, que él dice, bueno, hay 3 cosas muy importantes, la fe, la esperanza y el amor o la caridad. De todas esas, aunque yo hablara la lengua de los ángeles, lo más importante es la caridad. Y en este punto, Papa Francisco nos dice, bueno, ya hemos comprendido mucho de teología, de lucubración. Recordamos al Papa Benedicto que nos hacía comentarios muy acertados. Los escritos del Papa Juan Pablo II también, muchos cargados en teología, y también Juan Pablo II, y hemos tenido algunos otros escritos que hablan acerca de la doctrina social de la Iglesia, y justo esta carta encíclica del Papa se coloca dentro de esta doctrina social de la Iglesia, que nos está ayudando y nos está abriendo los ojos en un mundo globalizado en el cual nosotros podemos perder el norte y el sentido, donde existe tantísima información, que se pierde lo visceral y lo fundamental que es el amor. Así es. Y de hecho, esta encíclica, bueno, la encíclica pasada del Papa nos hablaba sobre el medio ambiente y ahora pues nos habla sobre la fraternidad, ¿no? Que como cristianos, y no solo como cristianos, sino como humanos, debemos de tener. Entonces, es un tema muy, muy, muy actual que tenemos. Sí. Si hacemos un recorrido por las encíclicas del Papa Francisco, recordamos su primera encíclica, Evangelii Gaudium, que fue iniciada por el Papa Benedicto XVI y finalizada por él. Ya luego la carta propiamente del Papa Laudato Si, viene con este tinte de 2 cosas. Uno, tinte franciscano, fundamentado en San Francisco de Asís, y como bien apuntas, definitivamente centrado hacia la sociedad, hacia lo necesario de volver a las raíces y a las raíces cristianas. Me gustaría, Juan, que nos mencionaras un poquito acerca de otras cartas encíclicas que tenemos dentro de la iglesia. Claro que sí, verdad, más que estoy medio ciego. Ay, acá está. Bueno, empezamos con la Rerum Novarum. Esta carta encíclica fue de León XIII y fue en el siglo XIX, ¿sí? Entonces, desde ahí ya la iglesia ya se empezaba a preocupar por temas sociales. Esta carta es una carta donde podemos ver ya los problemas que existían con la revolución industrial y todos esos temas que traíamos. Ya son cartas realmente para los obreros, ¿no? Sí. Y bueno, es una carta muy bella que sería bueno que retomáramos. Bueno, pero no vamos a ir a detalle a cada una, ¿verdad? Porque si no nos vamos a detener mucho. Híjole, claro. no veo bien, Robo. Estoy medio ciego. Ok. Bueno, luego tenemos la 40º Anno, que es el 40º año de Pío XI, y es de 1931, que es 40 años después de la Rerum Novarum, ¿no? Entonces es una carta que nos habla sobre, yendo atrás sobre lo que decía la Rerum Novarum, ¿no? Sí. Tenemos Mater et Magistra, de Madre y Maestra, de Juan XXIII, Pacem in Terris, la paz en la tierra, de Juan XXIII también, y bueno, ahí en ese momento también, si nos detenemos un poco, fue cuando fue el Concilio Vaticano II también, ¿no? Con Juan XXIII. Después tenemos ya con Pablo VI, tenemos Gaudium et Spes, Popularium Progressio y 80ª Adveniens, ¿sí? Y él terminó el Concilio Vaticano II con Pablo VI. Luego, con Juan Pablo II tenemos Laborem Exercens, Cecilitud Rei Socialit, Centesimum Annus, que es el 100º año, ¿sí? Y después tenemos con Benedicto XVI, Caritas in Veritate, y bueno, ya tenemos las de Francisco que comentábamos, que es Laudato Si y Fratelli Tutti, ¿no? Sí, correcto. ¿Por qué este recuento es importante? Porque es importante que conozcamos que hay todo un trabajo hacia atrás, como bien lo apuntabas. Si nosotros revisamos los códigos de trabajo de nuestras sociedades, y vemos el magisterio de la iglesia, de la doctrina social, vemos que se empatan definitivamente
y que la iglesia ha tomado papel fundamental dentro de estos cambios. Cuando la sociedad se pierde un poco y hay situaciones de opresión, situaciones en las cuales unos sacan mucho mayor provecho de otros. Y es precisamente a eso lo que nos llama el Papa Francisco en este punto, en decir, cuidado, pareciera que estamos tan civilizados, tan globalizados, pero existen situaciones actualmente que generan dolor. Y ese dolor es equivalente al dolor de Cristo que padece. Sí. Además, ahorita vivimos un mundo tan polarizado, tan dividido, y lo vemos con las elecciones en Estados Unidos, con los problemas sociales en México, y pues en cualquier parte del mundo, ¿no? Si vemos en Europa cómo está la sociedad, estamos muy polarizados y todo lo vemos blanco o negro, ¿no? Entonces, con esta encíclica el Papa lo que pretende es como que hagamos un alto en el camino y decir, no, a ver, no, todos somos hermanos, ¿no? Todos somos hijos de Dios, no importa el credo que profesemos. Entonces es algo que luego perdemos de vista. Y entonces, en vez de ver qué nos une, nos preocupamos por ver más qué es lo que nos separa. Y eso es donde el Papa nos está, pues como, no es una llamada de atención, pero sí nos está poniendo como que el foco, ¿no? Que no perdamos el foco donde realmente debemos de ver que el amor es lo que nos debe de unir y no ver las cosas que nos puedan separar, ¿no? Exactamente, definitivamente es una llamada para volver a los consejos evangélicos, a las raíces de las primeras comunidades donde veíamos nosotros que compartían los bienes en común. Esta encíclica tiene como objetivo detenerse en una dimensión universal y en su apertura a todos. Fratelli Tutti es una encíclica social y un aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a los otros, seamos capaces de reaccionar con un sueño de fraternidad y de amistad social, que no se quede solamente en las palabras. Y esto es fundamental. El Papa Francisco nos hace énfasis en cada uno de sus mensajes. No solo nos quedemos en las palabras, hay que actuar. A mí me impresionaba, por ejemplo, cuando él dice, bueno, ¿cuáles son los grandes demonios? Tienen nombres y apellidos, por ejemplo, el chisme. Y es interesantísimo cómo sorprende al mundo entero que nos digan que el chisme está mal, porque es algo que se ha metido tanto en el día al día que cuando te dicen el chisme no es correcto, te sorprendes. Así es. Sí, por ahí hay un chistecillo, ¿no? Que le dice no sé si alguna vez vieron Lorenzo y Pepita, una tira cómica, bueno, ya de hace muchos años, y le dice Lorenzo a Pepita, ¿cómo te fue en tu reunión con tus amigas? Y dice, mal. Dice, ¿por qué? Todas fueron, no pudimos chismear, ¿no? Correcto. Queremos contarles que esta encíclica fue firmada el 3 de octubre por el Santo Padre en Asís, sobre la tumba de San Francisco de Asís, y fue precisamente a él quien pidió intercesión que el mensaje llegara de manera acercada y que pueda generarse un cambio en el mundo actual, en las situaciones que no están regularizadas. El Papa nos dice que la fraternidad debe promoverse no solo con palabras, sino con hechos. O sea, es un punto en el cual nos dice él, es momento de actuar. La mejor política, menciona, es aquella que no está sujeta a intereses de las finanzas, es decir, que esté dirigida a eliminar definitivamente el hambre y la trata. A mí me gustaría, Juan, que tú nos pongas ejemplos concretos de cómo nosotros podemos hacer realidad esto que menciona el Papa, porque a veces cuando pensamos en evangelizar o en aportar a la sociedad, pensamos en irnos a África, pensamos en irnos a China, pero mediante qué opciones consideras tú que nosotros podríamos sanar el hambre acá, regionalmente, en Cuautla, o donde esté cada una de las personas que nos escuchan? Híjole, bueno, pues lo más sencillo, lo más simple es ver al hermano, ¿no? Ver al que está al lado de ti, a tu vecino, a tu familiar, a tu amigo, y ver cuál es su necesidad. Y no solo como su necesidad de voy y le llevo cosas, ¿no? Sino como si nosotros como sociedad empezamos a crear una cultura de vida y una cultura de amor, vamos a poder cambiar las cosas, ¿no? Cuando el clásico también que nos habla de
cuando eres muy joven quieres cambiar al mundo, ¿no? Vas creciendo y te das cuenta que no puedes cambiar al mundo y dices, bueno, voy a cambiar mi país. Luego vas creciendo y te das cuenta que no puedes cambiar el país, bueno, voy a cambiar mi ciudad. Te das cuenta que el que tiene que cambiar eres tú, ¿no? Ya cuando ya eres una persona mayor, una persona adulta. Entonces, ¿cómo es que podemos lograr esos cambios? Pues así, siendo un cambio permanente en nuestras vidas, una conversión permanente en nuestras vidas. Y ya a nivel muy focalizado así, pues que nuestros vecinos, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, pues hagamos comités vecinales, eh, tengamos botiquines médicos vecinales, no sé, una serie de cosas que pueden ayudarte a hacer un cambio real en tu vida, en tu colonia, en el lugar donde te encuentras, ¿no? Sí, perfecto, porque esto que nos mencionas empata de manera perfecta con las obras de misericordia. Y definitivamente el Papa nos habla de eso, o sea, visitar al enfermo, vestir al desnudo, son cosas que poco a poco se van perdiendo. A veces se nos vuelven tan normales algunas cosas, por ejemplo, ver a alguien en condición de indigencia, decimos, es que este es el señor que está en la esquinita. Y pasas un día y vuelves a pasar y pasas la siguiente semana y corres el riesgo de inclusive no ver la persona. Ya te acostumbraste como si fuese un objeto y ahí sigue y sigue. El Papa nos mete nuevamente los dedos al interior de nuestro corazón y nos dice, vamos a remover estas asperezas y vamos a volver hacia la esencia. Esta encíclica tiene 4 partes que vamos a desglosar en nuestros siguientes bloques, pero ahorita nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Les recordamos nuestras redes sociales, vozypalabra.org y en Facebook y YouTube, vozypalabra.org. Y para aquellos que nos quieran hacer llegar sus saludos desde ya, recuerden nuestro número 735-205-0990. Y para nuestros amigos fuera de la República Mexicana, el número es más 521-735-205-0990. Fratelli tutti, hermanos todos, nos escuchamos al regreso. Seguimos compartiendo la voz de la iglesia. En un momento continuamos. Voz y palabra. Desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En este momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521-735-205-0990. Voz y Palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. La voz de la iglesia está contigo. Continuamos. Hola queridos amigos, estamos de regreso en este su programa, La Voz de la Iglesia, con el temazo hoy de Hermanos Todos, Fratelli Tutti, la carta encíclica, la tercera y última que ha escrito nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Le damos la bienvenida a Cintia, que nos acompaña ahorita y se va a integrar con nosotros al programa. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos, muchas gracias. Yo venía pasando por aquí y me dijeron, quédate, y bueno, pues aquí estoy, saludándolos. Muchas gracias a toda la audiencia que nos está viendo. Ya tengo varios mensajes de amigos y amigas que nos están viendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan, por participar con nosotros. Es un honor tenerte aquí. No, ¿de qué?
Bueno, en nuestro primer bloque hicimos como un preámbulo acerca de la doctrina social de la Iglesia, las otras cartas encíclicas que han escrito los Santos Padres y una ubicación contextual para poder hablar acerca de la fraternidad que nos promueve el Santo Padre. Vimos que fue firmada sobre la tumba de San Francisco de Asís y que precisamente ese es como el mensaje del Papa, teñirnos un poquito la espiritualidad que tenemos de Francisco de Asís. A mí me encanta una historia que se relata de San Francisco de Asís, que cuando se le dice, él escucha el llamado al Señor y le dice, Francisco, construye mi iglesia. San Francisco, literal, construye pues una capilla, ¿no? Ujú. La iglesia como tal, él pensó de esa manera, pero Sí. recibe el llamado, pues construye mi iglesia, y ahí se cuestiona interiormente, dice, pero ya la construí. Y su vocación era construir la iglesia, volviendo nuevamente a los consejos evangélicos. Sí, así es. Fíjate que aquí nos damos cuenta de por qué el Papa toma el nombre de Francisco, ¿no? Ya con sus Ujú. dos encíclicas, dos últimas encíclicas que hizo, pues toma todas estas vivencias y vida de San Francisco, las toma y las actualiza. O sea, San Francisco de Asís es un santo, siempre ha sido un santo muy actual, pero ahorita con el Papa Francisco lo estamos redescubriendo, lo estamos reconociendo y en nuestra historia actual, ¿no? ¿Cómo vivimos actualmente el cristianismo y cómo se vivía hace 1000 años, ¿no? Hace 800 años. Definitivamente, dentro de los bloques que el Papa nos propone, el primer tema que nos pone así como de los grandes temas, porque hay muchas subdivisiones dentro de la encíclica que los invitamos a leer, son 122 paginitas, Ujú. pero la verdad que no es una cuestión de una sola sentada, sino que de ir leyendo poco a poco para poder interiorizar y luego aplicar. El primer tema que tenemos lo nombra Las sombras de un mundo cerrado y nos habla acerca de que existen problemas globales que requieren una acción global y que por lo tanto no debemos de tener la cultura de los muros. Si recordamos Ujú. históricamente el muro de Berlín, ¿no? Una barrera física que separa y que no permite el diálogo. Un muro significa no existe unidad y el documento se centra en las numerosas distorsiones que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, la lógica de un mercado basado en el lucro. Híjole, bueno, aquí el, actualmente estamos en el pensar en el primero después yo, el último yo. Y todo lo vemos en el cuestión económica. Y si bien es muy importante y muy necesario que pues, tengamos una retribución económica por el trabajo que desarrollamos, no debemos de dejar de lado la solidaridad, la fraternidad con el hermano, ¿no? Y es bien importante, pues, no desviarnos y nada más que el dinero sea nuestro Dios, ¿no? Ujú. O sea, más bien el dinero debe de ser un medio, no es el Claro. fin mismo, ¿no? Y eso no quita, pues, que tengas lo necesario, no sé, tus viajes, tu ropa, lo que necesites, o sea, tu comida, lo que necesites, o sea, no está peleada una cosa con la otra. Pero el problema es cuando toda tu vida la centras en el dinero, ¿sí? Sí, trabájale, échale ganas, genera dinero, haz empresa, haz lo que tengas que hacer, pero que no sea el centro de tu vida el dinero, Ujú. ¿sí? Muy bien, yo quiero hacer algo muy puntual ahora, fíjate. Yo salí hoy a la Ciudad de México y platicando precisamente con quien me acompañó, estábamos desayunando y me hablaba sobre Carlos Slim, ¿no? Ujú. Que es un hombre millonario, efectivamente, pero él de alguna forma, él conoce a alguien que fue su chofer y me decía que el señor estaba tan metido en hacer sus negocios, en producir dinero, o sea, en vivir solo para eso, que incluso estaba enfermo, o sea, y había enfermado de gravedad. Y decía que se parara, por favor, junto a los tacos para poder oler eso. O sea, y ahí nos hablan, ¿no? O sea, tanto es el lucro con el que él trabajó, ¿no? Porque para conseguir más y empezar y tener y tener y tener propiedades y tener bienes, que perdió el foco. Bueno, perdió el foco hasta de su vida. O sea, deja de perder el foco de Dios. Probablemente a lo mejor ahorita en la enfermedad ya lo recuperó, pero perdió el foco de todo, de su misma salud, de su misma vida, ¿no? Entonces, ¿qué es tan, como dice ahí la encíclica? Estamos viviendo en un mercado de lucro, o sea, en un mundo de lucro, donde si tú tienes este lápiz
y te cuesta $1, tú lo vas a vender en 2, ¿por qué? Porque necesitas. Y como dice Juan, ok, sí necesitas tener el dinero, pero bueno, también no que eso sea lo principal en tu vida, ¿no? No Sí. que ese sea el motivo de tu vida. Sí, si recordamos bien las tentaciones que podemos Ujú, agrupar en 3 bloques grandes y ujú. de estas se ven todas las demás tentaciones, tenemos el poder, el placer, Y el tener. y la riqueza, ¿no? Claro, y el tener, sí. Y es justo eso contra lo que nos interpela el Papa y nos Ujú, dice, cuidado, están tan mezcladas en la ujú, sociedad actual esa exacto. sed de poder, de placer y de De riqueza, tener, sí. que se van cosificando las cosas. Por ejemplo, él nos dice el desempleo, que se vuelva normal el desempleo y no existan medidas sociales para contrarrestar esta situación. Ujú. El El racismo, racismo. la pobreza, la esclavitud, la misma trata de personas, y las mujeres sometidas. Cintia, es extraordinario que el Papa nos diga estas cosas y que parezcan tan novedosas porque platicábamos con Juan que pareciera que para el año 2020 nosotros ya debimos superar este tipo de situaciones. Para civilizaciones tan letradas, no debería de existir este tipo de cosas. Sin embargo, viene el riesgo que nos pone el Papa. Tan avanzados en unas cosas, Ujú, pero por este mismo avance y en aras de este ujú. avance, estamos volviendo a caer en Sí. esclavitudes Fíjate anteriores. que son rudimentarias esos pensamientos y esas formas. Precisamente yo andando en Ciudad de México, nos fuimos al eje central y había muchas chicas prostitutas. O sea, ese es un modo de esclavitud, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y junto a ellas alguien que las estaba vigilando. O sea, es trata de blancas, prostitución, con fines de lucro, porque no solo es para ellas el dinero, sino además tienen que darle cierta parte al tipo que las está vigilando, ¿no? Entonces, fíjate, todo eso es como dice Rodo, es tan anterior y tan actual y como dices, debimos haberlo superado después de este año, después de estas pruebas tan grandes que hemos tenido con la pandemia y con todo esto y simplemente no. Algunas se hacen bajo el agua y otras son muy evidentes a la luz, ¿no? Y a mí me Sí. fascina, Ujú. ya te doy la palabra, Juan, a mí me fascina la postura del Papa, porque el Sí. Papa, lejos de escandalizarse, nos propone una solución Ujú, hermosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando como cristianos nos acercamos a veces a una persona, por ejemplo, prostituta, órale, me siento tan digno, tan puro, ujú. tan avanzado. Sin embargo, vemos el ejemplo de Jesús. Jesús Sí, toca al sí. pecador, lo abraza y en ese amor lo ha de cambiar. Y el Papa nos Ujú, propone la imagen del buen samaritano. Él nos pone esto. Si recordamos el buen samaritano, para no hacerlo muy largo, pasan 2 personas de las cuales se espera una conducta ujú. intachable, una conducta adecuada, pero esas 2 personas son incapaces de ver la necesidad de aquel que había Que está en el sido camino. lastimado Sí, y que sí, está en una situación crítica. sí. Sin embargo, aquel del que no se espera nada bueno, ese tiene la sensibilidad humana de detenerse y decir, bueno, me lo voy a llevar, lo pongo al cuidado y si es necesario algo más, yo voy a pagar por el Sí, cuidado de porque esta esto, persona. sí, Creo que cada uno de nosotros ha tenido la experiencia claro. en la vida, ¿verdad? A veces esperamos de algunas personas cosas que no se dan, sin embargo, alguna persona nos sorprende realizando un gesto de amor y de caridad Ujú, hacia nosotros. Y es precisamente a eso lo que nos llama el Papa en este capítulo, a bajar los muros, a bajar las divisiones y a construir en base al amor, a ujú, ser buenos samaritanos. Sí, yo también quería comentar de que, bueno, a lo largo de los últimos 100 años o 120 años, el mundo ha sido muy convulso, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque, bueno, siempre ha sido así, ¿no? O sea, el mundo nunca ha dejado de estar con problemas, pero a partir de los medios masivos de comunicación, pues la gente se entera más, ¿sí? ujú. Tenemos primero el cine, la radio, la televisión, los diarios y después las redes sociales, el internet. Entonces la gente se hace más participativa, pero también lo que ha provocado es que como que agarremos banderas, ¿no? Y no queremos vencer en vez de convencer. Ujú, Ujú. Entonces, actualmente volvemos a lo que estamos comentando al principio,
vemos un mundo muy dividido, ¿sí? Muy, muy, muy dividido, y no somos empáticos y no queremos ponernos en los pies del otro. ¿Sí? Y el Papa nos dice, a ver, espérense, el cristianismo nos da un camino, ¿sí? Que es un camino diferente al que todos ustedes tienen, ¿no? O sea, no es ni el populismo, no es ni el marxismo, no es ni el capitalismo, vamos, no es una serie de doctrinas que hay en el mundo, pero esta es la doctrina verdadera y es el camino con el que podemos salir adelante de todos estos problemas, ¿no? Sí, si nosotros somos enfáticos, aunado a lo que dices, por ejemplo, en el problema de la pobreza, claramente nosotros vemos los bienes del mundo y decimos, bueno, el problema de los bienes económicos no es un problema meramente de que falte dinero, es un problema de distribución. Y actualmente pasa exactamente lo mismo con la agricultura, o sea, con los comestibles. Me acuerdo muy, muy impresionado que el Papa decía, desperdiciar los alimentos es básicamente pecado. Y que el Papa, como un buen papá, nos enseña esas cosas de educación básica. No botes alimentos. ¿Por qué? Porque existen personas que no tienen ese poquito que tú vas a tirar al basurero. Y el Papa nos insta a esto. Si vemos la realidad económica, bueno, muchos granos básicos que podrían servir para alimentar se pierden en los supermercados. ¿Por qué? Porque no hay alguien que alcance la cantidad económica. Sin embargo, nosotros vemos personas con casos de desnutrición. Nuestro sistema de salud está colapsado en la parte de nutrición y no da abasto para poder solucionar hacia estas personas. Entonces el Papa nos propone, ¿por qué no hacemos un cambio de mentalidad? Ciertamente es necesario ganar el sustento diario, pero no es justo ganar nuestro sustento diario con el hambre, con la marginación de otras personas. Con este pensamiento, y antes de entrar a nuestro segundo bloque o a nuestro segundo tema, en nuestro tercer bloque, queremos recordarles que nos dejen llegar sus mensajes a través del 735-205-0990 y más 521-735-205-0990. Tenemos un par de saludos. Aquí tenemos saludos de Remedios Ríos, que excelente tema. Miguel Ángel Pérez, saludos de la familia Pérez desde Tetelcingo. Erika, Luis, Asiul, Valeria, Salazar y familia nos están viendo, son chicos de confirmación. Margarita Carvajal, también un saludo enorme. Luis Ignacio Cárdenas, saludos a todos desde Tepalcingo. La señora Hilda Jiménez, muchos saludos, que es mamá de Kevin. Rafael Cárdenas Chepetla, por ahí un saludito sí, para varios Juan. Sí, claro, varios Cárdenas, ya sabemos por qué. Y María Elena Heredia, gracias nena, preciosa. Es un gusto. Traigo porra. Muy bien, muy bien. Es el equipo, ¿eh? Sí. Un gusto que nos acompañen a todos y les enviamos un abrazo fraterno. Ya me sonrojé. No dejen de compartir nuestro programa, activar la campanita y nuevamente les pedimos que se conviertan en nuevos evangelizadores para poder llegar a más personas. A mí siempre me ha fascinado, por ejemplo, que nos compartan en Cuautla de antaño, en estos grupos de mujeres, porque justo ahí es donde tenemos que llegar. Entonces pedimos su colaboración para que compartan nuestro programa. Así es. Vamos a una pausa y escuchamos al regreso. Seguimos compartiendo la voz de la iglesia. En un momento continuamos. Voz y palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra.
Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En este momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990. Voz y Palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. La voz de la Iglesia está contigo. Continuamos. Estamos de regreso en su programa La Voz de la Iglesia con el tema de la carta encíclica recientemente escrita el 3 de agosto por nuestro Papa Francisco, 3 de octubre, perdón, por el Papa Francisco sobre la tumba de San Francisco de Asís, que nos recuerda nuevamente llegar a la caridad. Vamos con nuestro segundo bloque, Juan, o nuestro segundo gran capítulo de la encíclica que nos habla de un extraño en el camino. Definitivamente el Papa nos dice, bueno, si en el tema anterior nos decía, bueno, es necesario bajar las fronteras, el Papa nos hace entender que las fronteras geográficas realmente son una invención humana para un orden equilibrado entre las sociedades, o que es la intención que fuese equilibrado. Sin embargo, el Papa nos menciona ciertos riesgos. Y aquí el Papa destaca una sociedad enferma que da la espalda al dolor y es analfabeta en el cuidado de los débiles y de los frágiles. Y esta expresión es muy fuerte porque dice es analfabeta en el cuidado de los débiles y frágiles. Es decir, a pesar de tanto conocimiento, a pesar de tantas potencias y virtudes desarrolladas, parece que todavía falta mucho por ganar la sensibilización de amar al hermano, amar al que es ajeno a mí. Sí, así es. Bueno, en esta parte de la encíclica nos habla mucho sobre la migración. Y precisamente esas son las fronteras de las que hablaba el Papa, ¿no? El Santo Padre nos dice que, bueno, todos somos migrantes de alguna manera, ¿no? Aquí en México, digo, desde los aztecas, los mismos aztecas fueron migrantes, llegaron al Valle de México como migrantes. Y México ha sido tradicionalmente receptor de migrantes, ¿no? Y hemos recibido a las personas de otros países en diversos momentos de pesar para ellos, ¿no? Los españoles, cuando fue la época de Franco, luego en los 70s, cuando llegaron los sudamericanos, por se me fue la palabra, los tiranos de Sudamérica, que llegó mucho latinoamericano, ¿sí? Y actualmente nos pesa que estén llegando los migrantes centroamericanos, ¿no? Siendo que nosotros tradicionalmente siempre hemos recibido al migrante. Es algo pues muy difícil como sociedad que debemos de quitarnos, ¿no? Y bueno, finalmente, obviamente el Papa no habla de esto para México, pero pues lo podemos tomar como algo muy propio de nosotros, ¿no? Que debemos de tirar esas barreras y volver a ser ese país empático con el hermano que viene y recibirlo como siempre hemos sido, ¿no? Como presumimos que somos, ¿no? A mí me llama la atención este tema de los migrantes porque definitivamente yo soy uno de ellos, ¿no? Yo soy de Costa Rica y hace 3 años resido acá en México. Hablamos ahora de Escuela de Evangelización San Andrés. Cintia también tiene la participación allí y fueron 2 de las personas que me recibieron. Y para mí ha sido más fácil poder interactuar socialmente acá en México gracias a que en la iglesia me han abierto las puertas y me han abrazado, no solo para la oración, no solo para la vivencia de los sacramentos,
sino también hacia la fraternidad Ujú. que el Papa habla, ¿no? Cuando he estado enfermo, han habido personas definitivamente que me han ayudado a mí a alivianarme. Eh, Como extranjero a veces podemos decir, bueno, es muy complejo cuando viene un chino que habla chino, pues a México y es diferente, ¿no? Pero si supieran que dentro del mismo español, cuando yo llegué, habían palabras que no se me entendían Ujú. nada. Y habían palabras que yo no entendía. Yo siempre pongo este ejemplo. Carnal, acá en México, Ujú. significa hermano, Hermano, referente a sí, hermano de sangre. sí. Para mí, carnal era, yo ponía mi referente, bueno, carne, carnita, carnota, carnal. Para mí sonaba un pedazo grandísimo de De carne, ¿no? carne. Y parece mentiras, pero estas pequeñas Ujú. diferencias, si no tienes a alguien que te vaya explicando o lo vayas escuchando, tú calzas hasta en ese momento que significa hermano de sangre. Por ejemplo, en Sí. una de las visitas a casa de Juan, en alguno de los cumpleaños, yo tenía como 3 semanas de haber llegado por acá, me dice, él es mi Era mi carnal. carnal. Y ¿Y tú? entonces intuyes y Ajá. entiendes la cultura propia. Aquí en Centroamérica tenemos un ejemplo buenísimo porque nosotros, y bueno, en realidad es toda Latinoamérica, tenemos una sociedad y características culturales muy similares. Casi todos tenemos el bendito sueño americano, ¿no? El querer buscar mejores oportunidades y ganar en dólares significa Ujú. poder enviar dinero hacia mi casa, Ujú. y mejorar las condiciones para los míos. Ujú. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención, estando acá en México, en Costa Rica yo vi un reportaje que hablaba del tren que pasa por la frontera, no recuerdo el nombre que le La llamaban, La bestia. Bestia, Ujú. sí, donde en ese tren, para hacer el paso migratorio, muchas personas ya han muerto allí porque los golpean, entran los narcos, y es toda una lucha literal de Sí. poder, este, y las personas que migran tratando de superarse son estafadas porque al final Ujú. todo se mira de manera económica. Sí. Y puedes pagar o en dinero o en especies. Ujú. Este, y me llama mucho la atención ver a salvadoreños, a guatemaltecos, constantemente acá en el centro de Cuautla diciendo, soy de Guatemala, ayúdeme por favor, deme una colaboración. Y uno sabe que están migrando, hacia Estados Estados Unidos. Ujú. Unidos. Pues somos de paso, nada más, ¿no? Sí. Sí, Ujú. y es una llamada de atención. Bueno, ¿qué tipo de acogida doy yo hacia esas personas? También el movimiento es inverso. ¿Cómo recibo yo a aquellas personas que se han ido fuera de mi tierra, y regresan, ¿no? Ujú. Porque es todo un cambio cultural. Cuando alguien se va 5, 10, 15, 20 años, que muchos de los mexicanos, tenemos experiencia en esto, bueno, algún familiar que se nos fue Ujú. fuera, y regresa, podemos decir que no es la misma persona, ya Ujú. por el cambio cultural, tiene ciertos comportamientos diferentes y es bueno, comportarse nuevamente como el buen samaritano. Ujú. Es pensar y gestar en un mundo abierto en el que Francisco nos exhorta nuevamente a salir de nosotros mismos. Y se convierte en un desconocido, ¿no? Como dices, el migrante, el que llega, que recibes, pues es un desconocido por ti, por las cuestiones culturales, y el hermano que regresa también se convierte en un desconocido porque de alguna manera se tiene que poner al día. O sea, tú seguiste tu vida, aquí seguimos nuestra vida, los que se Ujú. hayan quedado, y él llega y se tiene que integrar a esa Ujú. vida que ya tiene un camino y que él no fue parte de ella, no participó, ¿sí? Sí mandó dinero, o sea, ahí sí todos contentos, ¿no? Pero ya cuando se integra, pues como que ya estorba, ¿no? Como que, híjole, como que no está en ese ambiente que debería de estar, ¿no? Entonces eso también es un poco complicado porque pues ya no, ya mientras nos mandaba dinero, pues qué padre, ¿no? Pero ahora que ya está con nosotros y que ya sabemos que, pues recordamos que ronca en las noches o que es medio pesadito en sus bromas o lo que tenga que ser, ya no lo estamos considerando otra vez como hermano, ¿no? Ya nos está pesando esta persona que regresó. Entonces ahí sí tenemos que tener pues mucho amor por él, ¿no? Y nuevamente vamos hacia el Evangelio. Nosotros podemos ver a los migrantes como migrantes, pero si leemos el Evangelio y lejos de verlo como una
una historia muy bonita, cargada de amor y de Ujú. milagros, y vemos la realidad propia de Jesús, descubrimos en Jesús un migrante. También, sí, es cierto. La Virgen María, San José, órale, está Herodes, vámonos, Ujú. porque el niño peligra, Sí. y son realidades humanas. La mayoría de personas que migra, no migra por gusto, migra por necesidad. Necesidad. Por obligación, Sí. sí. Sí, y entonces el Papa nos invita a abrir los brazos para abrazar a este tipo de personas, porque al final de cuentas todos vamos a ser migrantes en algún momento Sí. de la vida. Ujú. Si no es hacia otro país, puede ser hacia otro estado, hacia otra ciudad. Simplemente migrar de casa, ¿no? O sea, en tu misma familia, alguien que se va a estudiar y después regresa, algún hijo que se va y después vuelve, ¿no? Entonces, y hay que recibirlos, y como decía bien Juan, es gente que ya se perdió durante 5 o 6 años, ¿no? O que estuvo en otro lado, y de repente regresar y convivir con esas personas es complicado, ¿no? Y como dicen, bueno, primero hay que aplicarlo en casa, y no se diga con la demás gente. Es también muy difícil quitarnos ese prejuicio de que los migrantes todos son malos, todos son asaltantes, porque esa es otra de las cosas. Muchas veces se acercan a ti pidiéndote ayuda y tú dices, ay, no, porque me está viendo, porque igual y me va a robar, ¿no? O sea, ni siquiera tienes esa caridad o esa compasión con el otro hermano, Es que es el ¿no? temor al diferente, ¿no? Ujú, O sea, es el no conocerlo, entonces ya tienes ujú, temor. sí, Fíjate, también el desplazado temporal, ¿no? Ahorita me ujú, estoy recordando un poquito lo que está pasando ahorita en Tabasco, ¿no? Está inundado Tabasco y pues se tienen que desplazar por días, a lo mejor semanas o incluso meses, hasta que las aguas vuelvan a su nivel. ujú, Y ahorita por cuestiones políticas, pues yo me acuerdo en otros eventos catastróficos para México, ya estaríamos juntando comida, juntando sí, ropa, es cierto. y ahorita por cuestiones políticas de que si eres de Morena, no eres de Morena, si eres por AMLO, anti-AMLO, lo que sea, algunas cosas a lo mejor con cierta verdad, pero pues nos estamos deteniendo a mostrar apoyo por el hermano, ¿no? Sabemos que van a estar desplazados unos días, unas semanas o incluso meses hasta que las aguas vuelvan a su nivel. Y van a estar desplazados sin poder ir a trabajar, sin poder estar en su casa con sus cosas. O sea, todo lo están perdiendo. Y no hay esa empatía, no hay esa solidaridad, no hay esa fraternidad que deberíamos de tener. Pero eso sí, estamos nada más juzgando y juzgando y juzgando y nos Ujú, ponemos en nuestra parte moral de yo soy superior que el otro ujú. y no estoy haciendo las cosas de manera correcta, ¿no? Y ese es el otro riesgo, que se nos hace muy fácil la cuestión del juicio. Antes de Ujú, comprender, de es lo que te digo, ponerme sí. Sí. en los zapatos de la otra Ujú, persona, de las condiciones de la otra persona, realizo un juicio. ujú, O si yo tengo una situación similar, por ejemplo, si yo he sido mamá y veo la maternidad de otra persona, pues ya me atribuyo el derecho de juzgarle sin ujú. adentrarme un poco más a su situación. Y así nos pasa con todo, comúnmente con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Cuando comete algún error, fácil es señalar con el dedo el error que tiene. Sin embargo, es importante ponerse en los pies de la otra persona porque no sabemos la condición en su casa, si tiene alguna complicación física o mental, ¿no? A veces hay personas que nosotros vemos, y tienen condiciones diferentes. Con esto vamos a ir a nuestra última pausa. Quisiéramos realmente muchísimo más Sí. tiempo, Sí, pero los claro. invitamos a leerse el documento Fratelli Tutti. Es una encíclica que nos da para muchísimo más. Bueno, tenemos más saludos a Silvia, nuestra secretaria. Muchas gracias, Silvia, por estarnos escuchando. Judith Jaimes Hernández, qué bueno que nos orienten en estos temas. Muchos saludos a todos. Pilar Alcaraz, saludos desde Fobiste. Tenemos a Graciela Méndez, doctora, gracias por escucharnos. Y a Josefina Cuevas del Tepeyac. Vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso. Seguimos compartiendo la voz de la iglesia. En un momento continuamos. Voz y palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino.
Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En este momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990. La voz de la Iglesia está contigo. Continuamos. Estamos ya en nuestro último bloque, nuestros últimos casi 10 minutitos, y queremos pedirles nuevamente que se atrevan a compartir el programa, a difundir. Es importante que el mensaje llegue a más personas, y la única forma que tenemos de poder crecer es que ustedes sean cultivadores, sean sembradores del reino de Dios. ¿Cómo? Bueno, dándole like a nuestra página y compartiendo en sus redes sociales cada uno de los programas que en esta radiodifusora hacemos con todo cariño para cada uno de ustedes. Vamos a tocar ahora, Juan y Cintia, los otros 2 capítulos de Fratelli Tutti, que nos hablan acerca del pensar y gestar un mundo abierto, y también el último tema que habla acerca de un corazón abierto al mundo entero. Si vemos, tienen los dos la palabra abierto. Me acuerdo de cuando Juan Pablo II decía: abran el corazón de par en par, no tengan miedo. Eso nos lo decía para poder tener el encuentro con Jesús, que es necesario. Una vez yo me encuentro con Jesús, ya doy paso a empezar un proceso de conversión en mí. Ahora el Papa Francisco nos invita a abrir el corazón para poder amar, para poder incluir a las demás personas. En este tercer tema, el Papa nos invita a que es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Sí, bueno, aquí volvemos al tema un poquito del egoísmo, ¿no? O sea, porque volviendo a la cuestión de las redes sociales, no sé si ustedes tengan Twitter, pero ahí se pelea uno mucho con las personas, sí. ¿sí? Y dicen, ¿por qué, cómo se llama? Fíjate, curiosamente muchos que se dicen católicos, pero que se dicen de ultraderecha, porque te digo que ahí todos se tratan de dividir, dicen, no, es que ¿cómo debemos de pagar menos impuestos y que cada quien se rasque por sus propias uñas, y yo solito salí, ¿no? de pobreza, y ahora mire, yo tengo dinero, ¿no? Pero es uno entre cuantos. O sea, no dudo que haya personas que sí lo puedan hacer por el solo afán de hacerlo, ¿no? Con su puro ánimo de ellos, ¿no? Pero es uno entre cuantos, uno en 1,000,000. O sea, realmente, si no tratamos de emparejar un poco el piso, no vamos a poder lograr tener una sociedad más justa, ¿sí? Porque también malentendemos eso, ¿no? O sea, no se trata de que todos tengan riqueza, o sea, se trata de que todos tengan lo básico, lo necesario, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de derechos, y hay derechos fundamentales. Primero que nada es el derecho a la vida. Si no le prestamos desde la concepción hasta la muerte el derecho que todos tenemos a la vida, entonces ahí ya estamos un poco perdidos. Y la vida conlleva salud. Entonces todos debemos de tener salud. Entonces también es un mínimo de recursos para la salud que debemos de tener, ¿sí? Es increíble que estemos peleando que si hay dinero para los niños con cáncer, o si hay para las vacunas, no sé, una serie de cosas que no debería de suceder, ¿sí? Todos tenemos derecho a un mínimo de salud, ¿sí? Ahora, todos debemos de tener un lugar donde vivir, ¿sí? O sea, una vivienda digna. Una vivienda humilde, sencilla, pero que nos pueda tapar del medio ambiente, ¿no? Y ahí sí tenemos que ser pues un poco más solidarios con el hermano que no tiene, ¿no? Ahí sí ya hablamos un poco más de un tema un poco más económico, ¿no? Donde sí tenemos que ver de que todos tengamos, obviamente, pues digo, todos tenemos que trabajar, ¿no? Digo, tampoco debe ser así tal cual, ya gratis,
pero sí que tengan las condiciones para que se puedan proveer de una casa, como dice Cintia, digna, ¿no? No solo que sea digna. Sí, y el último tema que el Papa nos propone, aunado a esto, es un corazón abierto al mundo entero, donde nos invita a 4 cosas: a acoger, a proteger, a promover y a integrar. En este capítulo el Papa dice, bueno, ya expuse todas las ideas y ejemplos concretos de cómo lograr, ahora los invito a actuar. Y esta es la parte que a mí me parece muy, muy hermosa, porque es nuevamente la confianza en nosotros, los que escuchamos o los que leemos este documento, que ya no nos quedemos nada más en la parte de la lectura para crecer el intelecto, sino que tengamos la capacidad y la fuerza como Francisco de Asís. Yo he dicho como 7 veces en los programas esto, pero bueno, Francisco de Asís, vamos a evangelizar y si es necesario, hablamos de Dios. De ello, exacto. Entonces, Papa Francisco nos invita a proteger, bueno, ¿a quiénes? A los más sensibles, a los más débiles, a acoger a aquellos a quien lo necesite. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ser acogidos, ser integrados, ser valorados y ser amados. Promover, bueno, dejar la envidia. Sino, más bien, si una persona se puede desarrollar, qué hermoso poder desarrollar. ¿Con qué tipo de amor? Con el amor con que un papá desarrolla a su hijo. Hay algunos casos tristes en la sociedad, pero lo común, lo suyo, lo que debe de ser, o el orden natural, nos enseña que el papá trata de dar las mejores cosas a su hijo para que su hijo sea mejor de lo que él logró ser. Y el papá nos dice, bueno, esto debemos de quererlo para nuestro prójimo, darle oportunidades para que sea mejor y que la cosa sea integral, que no sea polarizado, donde algunos se beneficien, sino que sea algo conjunto, en común. A manera de resumen, es muchísimo lo que el Papa nos dice, parece que nos habla mucho de lo mismo, pero es necesario entender esto. El Papa confía en nosotros para poder generar un cambio en el mundo. Y a mí me gusta la imagen de la vid y los sarmientos. Ciertamente, podemos decir que las potencias podrían ser como esa vid, ¿verdad? El recurso económico, la fuerza, los proyectos de gobierno, pero cada uno de nosotros es un pequeño zarcillo a través del cual esa vid se puede ir agarrando para tomar el camino correcto. Y es una invitación nuevamente a que, siendo cristianos, no nos limitemos a ser cristianos de iglesia de 4 paredes, sino que nos activemos, que seamos capaces nosotros de estar, por ejemplo, en la política, en nuestra comunidad, en el desarrollo de los bienes, y tratemos de ir metiendo evangelio, de ir evangelizando y de ir cristificando todas las actividades humanas, el campo de la salud, los campos sociales, el campo de la enseñanza y las situaciones particulares, bueno, donde hay extrema pobreza, migración, trata de personas, y los trabajos actuales. Yo quisiera, Juan, agradecerte toda la exposición de ideas que has tenido con nosotros. La verdad que ha sido un gusto tenerte en este programa y esperamos que no sea la única vez que estás por acá, porque tienes muchísimo más para darnos todavía. Pero queremos agradecerte el haberte echado la estudiada, pues, y estar con nosotros, porque la verdad que aportas a nuestra vida y a nuestro crecimiento. Sí, queremos agradecerte enormemente, Juan, porque, bueno, ante esta situación que me tocó ahora a mí vivir, bueno, tú llegaste y qué mejor invitado que tú. Muchas gracias por estar aquí y por ser nuestro amigo, por tener el honor de contar con tu amistad. Okay, gracias a ustedes. Y bueno, nada más quisiera agregar como consejo, sobre todo para los jóvenes que nos están escuchando, si pueden descargar o comprar el libro del DOCAT, que es un libro de la iglesia donde se resume. Es un compendio de la doctrina social de la iglesia, pero explicada para jóvenes. Entonces, todas las encíclicas que mencionamos al principio del programa, ahí está condensado y explicado y está escrito para los jóvenes.
Entonces sí sería bueno que incluso los adultos, para que nos acerquemos un poco más a la doctrina social de la Iglesia, pudiéramos adquirir el DOCAT, ¿no? DOCAT, muy bien. El DOCAT. Queremos recordarle nuestros programas transmitidos Ujú. a través de esta su radio, los lunes con el programa Aquí estoy Señor, los martes con La Voz de la Iglesia, Iglesia. los miércoles, ¿me recuerdas el nombre, Juan? No me acuerdo el nombre del programa, pero es de la Escuela de La Evangelización San Andrés, diocesana. Y los días jueves Jueves, tenemos al padre Manuel Velázquez La Voz del con la voz Evangelio. del Evangelio. Correcto, y hay mucho más para dar. Por favor, les pedimos que se suscriban, que compartan nuevamente Sí. y Fratelli Tutti, hermano de todos, ¿cómo Ujú. podemos empezar a hacer el cambio? Bueno, difundiendo este programa para que las demás personas les quede una espinita. Hemos tocado apenas una ventanita muy ramita, pequeña sí. de la encíclica, Ujú. pero es importante volver a las raíces de poder amar y amar plenamente. Vamos a poner nuestros esfuerzos, nuestros diálogos en las manos del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Papá bueno, de amor y de misericordia, que nos enseñas a amar más y a amar mejor. Hoy queremos pedirte que sanes nuestros corazones y que nos ayudes a poder dar el don de la caridad, que no le tengamos miedo a recibir tu amor y a proyectar a través de nosotros ese amor que de ti recibimos. Bendícenos e ilumínanos para que antes de hacer un juicio podamos ponernos en los zapatos, en los pies de las personas que lo necesitan. Ayúdanos a ser buenos samaritanos, hijos dignos de ti, y que podamos responder al bautismo con el cual tú nos has llamado. A ti, Virgen Santísima, que eres una mamá tierna y amorosa, una mamá que se puso al servicio con su prima Santa Isabel, que fue capaz de ser hermana de todos, como nos dice el Papa y nos invita en esta encíclica. Queremos pedirte que por medio de la bendición a través de ti, nos des fuerza para ser misioneros de pieza completa. Por eso te decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tengo un aviso hablando de la caridad y la fraternidad. La parroquia está colaborando con este proyecto del comedor comunitario. Si ustedes quieren hacer una donación, ya sea en especie o en donativo en dinero, pueden pasar aquí a la oficina, a la oficina de la parroquia o dárselo directamente al Padre Silvestre diciendo que es para el comedor comunitario. Se están dando 120 a 130 comidas al día y es para la gente que de verdad lo necesite. Y igual si alguien nos escucha y lo necesita, puede solicitarlo. Está en el albergue de las hermanas vicentinas, de las voluntarias vicentinas, que está aquí sobre Reforma, para que puedan asistir, o directamente más informes aquí en la parroquia. Un abrazo y un saludo muy cariñoso para todos. Hoy prometí saludar a mi familia, entonces a mi familia de Costa Rica y de acá, de la Narciso, pues les mandamos un abrazo cariñoso. Y a cada uno de ustedes les mandamos nuestro abrazo. Si algunos nos quedamos sin saludarlos, sientan nuestra cercanía. A través de los comentarios que tienen nosotros semanalmente, oramos por cada uno de ustedes. Y atrévanse a compartir el programa. Que Dios los bendiga. Y que esta semana sea una experiencia de poder ser hermano de todos y hermano para todos, para proyectar que Cristo nos ha amado y es posible seguir haciendo milagros en el mundo. Que Dios los bendiga. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Tu madre y maestra te espera. No olvides que tenemos una cita el próximo martes para seguir compartiendo contigo la voz de la iglesia. Voz y palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web
www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En este momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205.